Ok, amigos, volvemos aquí. Es que estuve sin querer, corté la transmisión porque puse el dedo donde no debí. Les decía entonces, estimados amigos digitales, que esta noche vamos a estar conversando con Joel Horta, quien es abogado y es director nacional del partido COPEI, el COPEI que está presidido por Miguel Salazar. La idea es que conversemos sobre los aspectos más importantes que se han presentado en los últimos días y en las últimas horas. Comentábamos que hoy, esta mañana, nos enteramos que Rafael Simón Jiménez, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, renunció el día de hoy a su cargo como rector del Consejo Nacional Electoral. Esto nos agarró, bueno, o agarró de sorpresa a algunas personas, puesto que el propio Rafael Simón Jiménez había dejado eh, ver en algunas declaraciones que esa posibilidad existía desde hace algunas semanas. Por aquí está Joel ya, vamos a darle acceso a la comenzar nuestra conversación de esta noche, repito, con el abogado Joel Horta, quien es el director nacional del partido COPEI. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Lugo, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? Feliz noche. Muy bien, vale, muy bien, chévere. Aquí estamos, en este ayayay, como decimos. Mira, Así Joel, estamos todos. así estamos todos. Cuéntame. Bueno, hay muchas cosas que comentar esta noche, Joel. Estamos en un país que es muy acontecido. Y lo más reciente que tenemos es, por supuesto, la renuncia del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, hasta hoy rector, Rafael Simón Jiménez. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de esa renuncia que a muchos sorprende y a otros no? La verdad que a mí no me sorprende. Yo conozco a Rafael Simón Jiménez desde hace mucho tiempo, un hombre al que respeto, admiro, considero, y en el mismo momento que Rafael Simón Jiménez se enteró que su rectoría sería por 6 meses, por cuanto este es un CNE ad hoc y Uh no -huh. sería rector por 7 años, él planteó su contrariedad y manifestó que él seguramente renunciaría al cargo. Uh -huh. Y pudimos observar que con las primeras declaraciones que dio como rector eran más como el de un dirigente político que de un árbitro. Y nosotros debemos aspirar de los árbitros opiniones absolutamente técnicas, más no políticas, absolutamente regidas por la normativa electoral, en este caso, como corresponde a los rectores del Consejo Nacional Electoral, así como corresponde a un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. No puede tomar posición porque por más que se quiera hablar que el Consejo Nacional Electoral está integrado por personas absolutamente imparciales, como debería suceder y sucede en cualquier país normal del mundo. Sin embargo, conocemos lo atípico que somos los venezolanos. Entonces nosotros pasamos de ser un CNE que era 4-1, es decir, 4 rectores a favor del gobierno y uno de la oposición, ahora pasamos a ser uno de 3-2. Es decir, 3 rectores que son cercanos al gobierno, por no decir afectos, y por supuesto que no militan ni son miembros de la dirección política de ninguna de las partes. 3 que pues están vinculadas a los afectos del gobierno nacional y 2 a la oposición venezolana. ¿Qué ocurre? Rafael Simón Jiménez, que es un hombre acostumbrado más a ser parlamentario que a cualquier otra cosa, sentía, como él mismo lo dijo, una especie de camisa de fuerza que no le permitía
decir algunas cosas. También se ha dicho, no lo sé si efectivamente va a ser así, que Rafael Simón Jiménez aspira a ser parlamentario a la Asamblea Nacional en el próximo periodo y que le han ofrecido varias organizaciones políticas la posibilidad de serlo en el estado Barinas. Es decir, ser el cabeza de lista de la alianza o de alguna alianza por el estado Barinas, estado por el cual él ha sido ya representante, ha sido ya parlamentario. De modo que no sorprende para nada, a mí particularmente no me sorprende nada su decisión. Creo que además lo hizo de buena fe y de buena voluntad, porque lo está haciendo anticipadamente y no cuando ya el proceso hubiese podido haber transcurrido mucho más y se hubiese podido originar una crisis, mientras que ahora, apenas en el inicio del cronograma electoral, es perfectamente viable buscar otro rector que sustituya a un hombre del talante importante que tiene Rafael Simón Jiménez y podamos nosotros estabilizar el avión en esa pequeña turbulencia en la que entró en pleno vuelo. Creo que vamos a salir fortalecidos de y esta renuncia para algunos sorpresiva de Rafael Simón Jiménez no suma una duda más a la que tienen y con derecho a ello muchos venezolanos sobre el desempeño de ese nuevo CNE. No deja como mal parado al proceso en sí. Bueno, por supuesto que para la oposición extrema eso va a ser motivo de jolgorio. Van a armar ahora una fiesta y van a decir, se dan cuenta, dijimos que ese CNE nombrado por el TCJ, resulta que ese TCJ fue el mismo que nombró el Consejo Nacional Electoral, que presidía la rectora Lucena, a quien acusaban de una especie de coco del voto que espantaba el voto y tal, y aún así, con ese Consejo Nacional Electoral nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia, y debemos aclarar que en los últimos tiempos ha tenido que ser nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia porque operó la omisión legislativa por la incompetencia y la incapacidad de las fracciones políticas de ponerse de acuerdo en el seno de la Asamblea Nacional, por las ambiciones personales de cada uno de los dirigentes de las fracciones en cuestión. A la Venezuela de hoy no se le puede seguir diciendo mentiras, hay que hablar con franqueza. Esto a veces a mí me causa problemas, porque dicen que yo soy muy frontal en la manera de decir las cosas. Yo lo asumo. A Venezuela no se le puede seguir frustrando, no se le puede seguir diciendo mentiras. Aquí, los últimos consejos nacionales electorales se han tenido que nombrar a través del TCJ porque las fracciones políticas que hacen vida en el seno de la Asamblea Nacional no se han puesto de acuerdo. Y en esta última, menos aún, porque tuvieron la genial idea de dividir, de fraccionar en dos la Asamblea Nacional. Es decir, el Poder Legislativo supuestamente tiene dos presidentes, supuestamente tiene dos directivas. Bueno, ante esa imposibilidad de acordarse, un grupo de ciudadanos venezolanos acudieron al TCJ, porque eso también hay que decirlo, no es que el TCJ, motus propio, voluntad propia, decidió nombrar un CNE, no, un grupo de ciudadanos venezolanos, vista la necesidad constitucional de nombrar este año una nueva Asamblea Nacional, acudieron al Tribunal Supremo de Justicia, solicitaron la omisión legislativa, la cual prosperó y empezó a operar todo el proceso. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre, mi estimado amigo? Que aquí se está generando una nueva oposición. Aquí nació una nueva oposición.
las élites opositoras que jugaron a la abstención, que jugaron a las salidas rápidas, que jugaron a los atajos, que jugaron a la vía insurreccional, quedaron desnudos ante el país. Todos ellos, Leopoldo López, Julio Borges, Juan Guaidó, y yo sí lo digo con nombre y apellido, han jugado a una salida distinta a la electoral, pacífica, constitucional y democrática. Como, bueno, fue aplastada esa salida porque fracasaron con el golpe de Estado que le dieron a Chávez, fracasaron con la Plaza Altamira, fracasaron con el paro petrolero, fracasaron con la abstención en el 2005, fracasaron con la abstención de alcaldes y gobernadores, fracasaron con el 2018 y fracasaron con la salida, por supuesto, y con las guarimbas. Fracasaron después con lo de la presidencia interina, que es una mentira, es una fantasía y es una falta de respeto a los venezolanos. Como esa farsa se les acaba. Una observación, Joel. Fíjate, y eso se lo he preguntado a otros dirigentes políticos que he tenido la oportunidad de entrevistar. Oye, ¿por qué los factores democráticos de este país han permitido que estos sectores extremistas asuman el control de la oposición durante tanto tiempo y nos hayan llevado por esos caminos de fracaso que tú acabas de señalar? ¿Por qué han permitido eso en los sectores democráticos? Porque esa élite, que al final se llamó el G4, secuestró a la oposición, generaron unos grupos de reyes del tuit, de reyes del teclado, a los que no sé por qué la dirigencia política le tiene tanto miedo, porque además ese es un nivel ciudadano de la clase media y las clases medias altas que tienen acceso al internet y que tienen a estos equipos inteligentes. Pero la verdad, en los pueblos, en los barrios de Venezuela, en el interior de la República, es que la gente quiere participar, la gente quiere votar, la gente quiere salir de el peor gobierno de la historia republicana de Venezuela. La gente quiere castigar con su voto a la bancada oficialista. Y además, el 80% de este país quiere cambio, el 80% de este país quiere cambiar al gobierno. Ahora, hay que hacerlo con los sesos y no con las vísceras. Hay un grupo opositor venezolano que actúa simplemente desde el estómago, que no piensa y que se apartó de la vía constitucional. La Constitución indica que este año hay elecciones parlamentarias. Y entonces este año las vamos a celebrar. Gústele o no al G4. Gústele o no. Y el día 5 de diciembre tiene expiración. Los diputados que no se postulen dejarán de serlo el 6 de diciembre. Y el 5 de enero tendremos una nueva Asamblea Nacional mucho más democrática, mucho más plural, no en una búsqueda de conflicto permanente, sino en la búsqueda de solucionar los problemas ciudadanos. Porque a Venezuela lo que le interesa es que sus parlamentarios busquen cómo resolver el tema de la hiperinflación, cómo resolver el tema en un país con las mayores reservas hídricas del planeta prácticamente, no tenga agua corriente ni tenga electricidad. Cómo resolver el tema de gas, porque en Venezuela hoy se cocina con leña. Cómo resolver el tema de los servicios públicos básicos para cada uno de los ciudadanos venezolanos. Eso es lo que le importa a la gente. A la gente no le interesa otra cosa, sino que los dirigentes políticos podamos ponernos de acuerdo para resolver esos asuntos.
no para que un sector político esté aferrado al poder, cueste lo que le cueste, matando de hambre a la gente, y otro grupo tratando de desalojarlo, también cueste lo que cueste. No, los venezolanos decidimos tener una nueva oposición, una oposición que entienda que lo importante es la política y que afortunadamente todos los números indican que ninguno de los dos bloques tendrá las 2/3 partes. De modo que tocará, a través de la conversación, del diálogo y del ejercicio de la política, reinstitucionalizar la República. Tendremos que sentarnos a nombrar un nuevo contralor, un nuevo procurador, nuevos magistrados al Tribunal Supremo, nuevos rectores electorales, nuevo fiscal general de la República. Es decir, lo que irresponsablemente hizo la oposición en el 2005, llamando a la abstención y entregándole el 100% de las curules al chavismo, lo cual le permitió montar todo el tinglado jurídico político que nos llevó a ese desequilibrio brutal que vive hoy la República, donde todo está en manos del PSV, pueda cambiar. Y entonces tengamos nosotros un gobierno y un Estado equilibrado. Y afortunadamente, la gente del gobierno también se dio cuenta que ese cuento chino, que había que acabar con el Estado burgués para montar un Estado revolucionario, eso no funcionó. Y como no funcionó, tenemos que establecer los mecanismos requeridos para poder estabilizar el país. ¿Cómo estabilizarlo? Diciéndole a Venezuela primero y luego a la comunidad internacional: aquí se produjeron unas elecciones, aquí hay una nueva realidad política, hay un grupo de ciudadanos venezolanos que representan a la diversidad del país. Aquí nadie tiene la hegemonía, ni el gobierno ni la oposición. Se acabó entonces aquel empate catastrófico en el que está la República desde hace tantos años, y podremos nosotros acudir a los organismos internacionales a solicitar empréstitos para poder recuperar nuestra capacidad eléctrica, nuestro tema acuífero. Eso no es colaboracionismo, como dicen por allí. Colaboracionismo. A mí me encanta ese término, porque el colaborar a salir de la crisis del país tiene que ser un orgullo para cualquier venezolano. Ahora, el colaborar para profundizar la crisis es una vergüenza para los venezolanos que hacen eso. Y los que piden intervención contra Venezuela, porque no es contra un funcionario público, es contra Venezuela, es contra el país, es contra el ciudadano que no puede accesar a los alimentos, que no puede accesar a servicios públicos, que no puede accesar a ninguna necesidad para ser satisfecha como hombre, mujer venezolano. Nosotros tenemos eso que denunciarlo. Yo a todo abstencionista lo llamo colaboracionista, y se crispan los pelos. Cuando yo les digo así, se les acaban los brincos, se les acaba el pan de piquito, dejan de atacarme. Usted es un abstencionista, usted es un colaboracionista, porque todo el que se abstenga está colaborando con el gobierno, está atornillando a Nicolás Maduro en el ejercicio del poder, está además dejando de ejercer uno de los mayores derechos humanos que tiene un ciudadano universal, que es el ejercicio del voto. La herramienta, el arma ciudadana para premiar o castigar un gobierno no es otro que el voto. Y por eso el voto tiene que ser nuestro mayor instrumento de pelea. Usted en cada puño se pone un voto y usted va a noquear al gobierno. Usted empuña un arma y el gobierno tiene millones de ellas para derrotarle. Entonces, no podemos ser tan obtusos. En un momento en que la oposición venezolana tiene cerca del 80% de los votos, por Dios. ¿Tú sabes lo que es eso? Son el 80%. Por cierto, fíjate,
Por cierto, y tú que eres jurista, y nos puedes analizar desde el punto de vista del derecho, hay una pretensión asomada ya por parte del señor Juan Guaidó y de los diputados que lo respaldan, de que ellos Ya sé van a por dónde asumir me un viene. llamado, sí, de que ellos van a asumir un llamado principio de continuidad administrativa y entonces van a seguir de largo el 5 de enero, asumiéndose como que todavía son diputados de la República sin haber participado en el proceso electoral de diciembre. Bueno, Jurídicamente eso es magnífico. posible. Por supuesto que es absolutamente inconstitucional, ajurídico, eso no existe, no existe bajo ninguna circunstancia, pero voy más allá, voy más allá. Si eso ocurriere, esas personas están cometiendo delito. Yo lo que creo es que va a ser la manera del diputado Guaidó agarrarlas de Villadiego y decir que él es presidente en el exilio, engañar a unos cuantos diputados de estos a los que dejarán en la estacada como dejaron a los magistrados que hoy día andan conduciendo de los Estados Unidos y de Bogotá. Yo les recomiendo a los diputados a los que Guaidó está invitando a esa aventura extrema, a menos que sean deportistas extremos. Hay gente que le encanta la adrenalina, pero que se vean en el espejo de los magistrados en el exilio. Eso es puro embuste. Aquí no hay ninguna dualidad de poderes. Eso es falso. Porque yo como abogado, si tengo que defender a un cliente, yo no voy a llamar a Luis Ortega en Bogotá. Yo tengo que ir a la Fiscalía General de la República, aquí en Caracas. Esa es la verdad. Y si quiero interponer un recurso ante el TCJ, yo tengo que ir al centro de Caracas. Yo no voy a Bogotá, ni voy a Miami a saltimbanquear a los que se quedaron por allá. Entonces les recomiendo a los diputados a los que les están calentando la oreja, se vean en ese espejo. Porque el que comete delito y en el tema político, le quedan tres opciones. Cuando tú te vas por la vía insurreccional, tú tienes varias cosas. O tomas el poder y lo ejerces, y bueno, ganaste tu pelea por la vía insurreccional. Perfecto. O te matan, o vas preso, o te exilias. El que se meta en esa vía el año próximo, muy probablemente o va preso o va al exilio. Y nos tocará en la nueva Asamblea Nacional dictar una ley de amnistía para que salgan en libertad todos los presos políticos. Y yo quiero ver si cuando esa ley se apruebe para la búsqueda de la reconexión, de la reconciliación de todos los venezolanos, esos presos políticos van a decir, no, yo no voy, yo no salgo, yo me quedo preso porque es que esa Asamblea Nacional es ilegítima, yo no la reconozco, déjenme preso. Yo quisiera ver eso. Por eso, insisto, al país hay que hablarle con la verdad. Y en este momento me estoy dirigiendo a diputados que hoy quieren repetir y que no tienen la valentía de volver a postularse. Postúlense, vayan a competir, busquen su reelección. Eso es lo democrático, eso es lo inteligente, eso es lo que además procuramos hoy día todos los que estamos convocando a la participación y a la votación masiva. Si aquí en Venezuela salimos a votar sobre el 55% de los electores, nosotros le ganamos al gobierno las elecciones de la Asamblea Nacional. Pero por eso hay, es una pero hay un señalamiento. irresponsabilidad llamar a la abstención.
Joel, pero hay un señalamiento y bueno, y es valedero también, ¿no? De parte de muchos sectores, no solamente del sector extremista, de otros sectores de la sociedad también, que insisten en señalar que no están dadas las condiciones, que no hay condiciones justas. Bueno, hay dos planteamientos principales. Uno, que no hay condiciones justas para ir a ejercer el voto. Ok, eso es un planteamiento. Y el otro es que parece que ya no fue suficiente legitimar a Nicolás Maduro en el 2018, sino que hay que volverlo a legitimar nuevamente no asistiendo a este proceso. Entonces, esas son las dos premisas que manejan los sectores que decidieron abstenerse como excusa para no ir al proceso, que no hay condiciones y que hay que volver a ilegitimar a Nicolás Maduro. Bueno, tan ilegitimado quedó que sigue ejerciendo la presidencia de la República porque los abstencionistas irresponsables le regalaron la reelección a Nicolás Maduro. Esa es la verdad. Y fue por un hecho de egoísmo, porque no les gustaba Henry Falcón o no les iba a gustar ningún otro que no fuese candidato del G4. Esa es la verdad, Ríos Lugo. Lo demás es una mentira. Si aquí el candidato hubiese sido López, o hubiese sido María Corina, o hubiese sido Lorenzo Mendoza, o hubiese sido alguno de los candidatos que ellos pretendían imponer, hubiesen llamado a votar. Pero como no podían, porque o estaban inhabilitados, o porque estaban fuera del país, o porque no tienen los votos, esa es la otra cosa, no los tienen, y lo vamos a ver en el próximo diciembre. Ahí vamos a saber la verdad verdadera, cuando cada organización política se cuente con su tarjeta y no escondidos tras una tarjeta como se escondieron en la tarjeta de la manito, y podamos nosotros definir efectivamente quiénes son las fuerzas políticas más importantes del país. Ahora, ese cuento de las condiciones jamás están dadas al 100%. Eso es como la mujer que busca al príncipe azul. Muy probablemente se quede solterona. O el hombre que busca a la mujer perfecta. Probablemente se quede soltero y sin hijos. Nunca, nunca va a ser distinto, que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Yo prefiero algo bueno que algo perfecto. Yo quiero hijos buenos, no quiero hijos perfectos. Yo quiero una democracia buena, no la quiero perfecta. Yo quiero una mujer buena, no la quiero perfecta. Yo quiero una ciudad buena, no perfecta, porque no existe. Y quien se pone a buscar lo perfecto, bueno, busque a Dios, consígalo, y entonces entenderá lo que es perfecto. De resto, lo humano es bueno, puede ser excelente, pero jamás será perfecto. Entonces hay un grupo de gente que se empeña en esa excusa para llamar a la abstención, porque eso se les convirtió en un estilo de vida. Eso se les convirtió en un gran negocio. Aquí hay un sector opositor que vive de eso, porque yo me pregunto, ¿de qué viven los opositores extremistas en el exterior? No te estoy hablando de los que están dando golpes por todas las ciudades en las que se encuentran. No. De los altos dirigentes que están viviendo muy plácida y cómodamente. Cosa que a mí no me... Porque ¿sabes qué? Bueno, qué bien, a todos nos gusta vivir bien. A mí me gusta vivir bien. A mí no me gusta pasar trabajo. Y he trabajado durante 30 años para no pasar trabajo. Entonces, se acostumbraron a recibir su mesada, se acostumbraron a hacer negocios con ese grupo opositor muy relacionado a la banca, muy relacionado al tema financiero, que vive hoy mucho en Miami, en Madrid, en algunas otras ciudades. Y pues nada,
son los que reciben el financiamiento, mientras que los que estamos aquí en Venezuela haciendo política, diciendo verdad y tal, tenemos que, bueno, pasar trabajo para lograr el recurso que se requiere para transmitir esta voz de protesta contra este desastroso gobierno y contra esa pésima oposición. Entonces tenemos que empezar a construir nuevos acuerdos. ¿Por qué judicializaron a los partidos? El primer partido judicializado en este país fue Acción Democrática. Henry Ramos Alup, el doctor Henry Ramos Alup, el diputado Henry Ramos Alup, fue secretario general de Acción Democrática, no por votación, no, fue por una intervención del Tribunal Supremo de Justicia. Y en 20 y pico de años nunca produjo una elección interna. Ah, bueno, se le revelaron. Llega un momento que la gente no se la cala más. Lo mismo ocurrió después en Copey. Lo mismo ocurrió luego en Primero Justicia y en Voluntad Popular. Y yo debo decir que no es que el TSJ interviene a los partidos, porque eso es lo que muestran los que cuando salen del ejercicio de las jefaturas partidistas venden. No, es que hay un grupo de militantes de esos partidos que concurren al Tribunal Supremo de Justicia y solicitan la intervención para poder conseguir democracia interna. Entonces, tenemos que decir las cosas para que la población venezolana las entienda, las asuma. Bueno, fíjate que Bernabé Gutiérrez era, bueno, uña y sucio. Era el secretario general de la organización por eso, era uña y sucio hasta hace poco con Ramos Ayub. Ahora es el alacrán. Bueno, es que esa es la otra cosa. Esa es la otra cosa. Que aquí el chavismo acostumbró a la población venezolana a adjetivizar todo el mundo. Empezó con aquellos escuálidos. Y entonces la oposición le compró ese discurso y resulta que quien no piense como ellos es colaboracionista, es un alacrán, es un vendepatria, es un vendido, es un comprado. Bueno, perfecto, perfecto. Yo los catalogo de abstencionistas, colaboracionistas. A mí no me gusta usar adjetivos, pero cuando me irrespetan, porque esa es otra cosa, que hay la costumbre que el dirigente político no puede defenderse. A ti te dicen de todo y tú te tienes que quedar callado y aceptarlo, porque tú eres un dirigente político. ¿No? ¿Quién ha dicho eso? Yo soy un ciudadano, yo soy un padre de familia, yo soy un esposo, yo soy un hombre que tengo honor, yo soy un hombre que tengo una cara que defender. A mí quien me diga bandido que me lo demuestre. Pues si no le digo, no, bandido es usted. A mí que me diga usted un alacrán es usted. Vendido, usted es el vendido. No, porque es que ya tenemos que cambiar el estado de las cosas. Se malacostumbraron además los guerreros del tuit a destruir a cualquier figura pública que disiente de la manera en que ellos se expresan. No, y hay muchos dirigentes políticos que le tienen terror a las redes, al Twitter. Y no es para menos tampoco, Joel, no es para menos porque el miedo es libre y no es menos cierto que ese poderío mediático que tienen estos sectores para desprestigiar, para someter al escarnio público a cualquiera a través de las redes, es realmente fuerte. Si no, vemos el ejemplo de Capriles, por ejemplo, que vive bailando, bueno, Capriles, vive bailando un pasito para adelante y uno para atrás. No lo he dicho. Enrique Capriles tiene una gran oportunidad en este proceso de reivindicarse y de demostrar su liderazgo. Yo en estos días lo he venido diciendo en varias entrevistas, y a través de esta oportunidad que tú me brindas, lo vuelvo a hacer. Enrique Capriles, con mucho coraje, en 2 oportunidades, fue candidato presidencial, estuvo a punto de ganarle las elecciones a Nicolás Maduro.
hoy tiene una oportunidad brillante de ser diputado a la Asamblea Nacional, de participar, de prestar además su tarjeta para que un grupo de venezolanos que quieren ser, pero que tienen miedo de poner su rostro, puedan volver a ser diputados. Gente que yo sé que está vinculada a Fedecámaras, así mañana salgan a desmentirme. Hay gente vinculada a Fedecámaras que quiere ser diputado, y bien bueno que lo sean. Hay gente que está hoy en la Asamblea Nacional que quiere repetir, pero no tienen por dónde hacerlo. Y algunos partidos, en el caso del partido donde yo milito, que es el partido COPEI, hemos ofrecido nuestra tarjeta para que esas personas, esos rostros, puedan ser visibilizados. Ahora tienen que tener el coraje de decir, sí, quiero ser, efectivamente, creo en la participación, sin mortificación por las agresiones que puedan sufrir por los reyes del teclado, que al final son laboratorios financiados por los grupos radicales opositores. Eso lo dirige una fracción muy pequeña. Y en este país, querido Enrique, la querida gente de Nuevo Tiempo, apenas alcanza al 10% de la población. Venezuela es distinta. Hay que comenzar a patear a Venezuela de nuevo. Hay que empezar a relacionarse con la realidad nacional, que es muy distinta a la que vemos en las redes sociales. Venezuela es un país que se está desangrando, que se está desmoronando, donde la gente no tiene que comer. Y si no tiene que comer, ¿cómo demonios va a tener un teléfono inteligente o va a tener para pagar unos megas para andar tuiteando? Entonces, entendamos la realidad, tengámosle miedo a la voz de la nación completa, no de unas personas que solamente se dedican a estar en los teclados acabando con la reputación de quienes tienen la valentía de decir la verdad. Yo me resisto a eso. Fíjate, Joel, estamos frente a una clase política o un sector de la clase política, porque no es bueno nunca generalizar. Sí, bueno, que no sé qué es lo que pretende, porque ellos juegan duro y juegan bien duro con un 30 de abril, con un macutazo, con drones. Eso es jugar duro, pero esperan que del lado del gobierno no haya juego duro también. No haya respuesta. Eso digo yo. Ese yo no fui. Bueno, ese yo no fui no existe. El gobierno, y no todos los gobiernos tienen cuerpos de inteligencia, tienen además la obligación de defenderse. Ningún gobierno se deja tumbar. Y lo vimos en los gobiernos de Betancur, en el gobierno de Leoni, en el gobierno de Caldera, en el gobierno del propio Luis Herrera, en el gobierno de Pérez. Es así. Entonces, yo siempre digo algo que escuché de muchachos: verdugo no pide clemencia. Si tú actúas en una dirección, las consecuencias van a venir en la misma dirección. Entonces volvemos a lo mismo. Por eso hay un grupo de venezolanos, la mayoría, que creemos que la salida tiene que ser electoral, constitucional y democrática. Cuando los gobiernos dictatoriales de Venezuela, lo que más ansiaban los líderes políticos de los partidos que se oponían a esas dictaduras, era justamente que le permitieran votar. Ahora nosotros tenemos un gobierno con unas características bastante particulares, gobierno, bueno, bastante duro en esa materia, pero te da la oportunidad de participar y de votar, y que además
hay antecedentes que los hemos derrotado y han aceptado esas derrotas. Entonces hay que ser bien estúpido, hay que ser bien necio, sabiendo que tú ahorita tienes las mejores condiciones para derrotar electoralmente este gobierno, para no hacerlo y llamar a la abstención. Yo hago un llamado a todos los factores y los actores, a todas las organizaciones políticas, y llamo a la reflexión de igual manera a lo que se llama el G4. Están equivocados. Diputado Guaidó, si usted no se busca un espacio para ser reelecto, usted deja de ser diputado. Dejará de ser diputado. Lo mismo le digo a todos los que siguen escuchando y obedeciendo a las autoridades de lo que fue primero justicia y voluntad popular. Ojalá y Acción Democrática. Ojalá Nuevo Tiempo entienda que ese no es el camino y venga a participar. Yo le hago Oye, pero Joel, y las conversaciones entre la propia oposición, entre ustedes, los líderes de oposición, ustedes se conocen, han compartido toda la vida. O sea, esa posibilidad de que entre ustedes se dé un diálogo franco, un debate directo, diáfano. ¿Qué sucede aquí? Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en lo que se llama la alianza, lo que se llamaría la alianza perfecta, donde podamos nosotros ir en la mayoría de las listas estadales, en mancomunidad. Vale decir, se postula un candidato que ahora es alterno, donde arranque un hombre, la segunda es una mujer, y así sucesivamente hasta completar la lista, que eso pueda ser concretado por todas las organizaciones de la alianza. Eso mismo puede ser repetido entonces en los circuitos plurinominales y luego en los circuitos uninominales. Ese esfuerzo lo estamos haciendo. Estamos dando una gran pelea que eso sea así. Los que participan en la mesa de diálogo nacional como los que no, porque el ánimo es unitario. Es probable que algunas organizaciones, bueno, por su propia iniciativa, no participen. Este año hay un ánimo por parte de las organizaciones políticas de medirse para poder decirle al país, bueno, COPEI tiene tantos miles de votos, Acción Democrática tantos miles, y así sucesivamente todos los partidos que vamos a participar en el próximo proceso. Porque eso va a permitir construir también alianzas mucho más sinceras y mucho más claras para la elección de alcaldes, gobernadores y legisladores regionales. Pero eso también va a permitir ver más claro el panorama de quién pudiese ser un posible candidato de oposición a las próximas elecciones presidenciales. De modo que estamos en el primer inning de este juego. Las elecciones parlamentarias van a dar inicio a una nueva composición de la oposición venezolana. Y eso va a ser muy saludable para el país. Eso va a ser muy, caramba, mira, muy esperanzador para toda Venezuela. Saber que cuenta con organizaciones políticas, pero que además estamos abriendo los espacios, como te digo, a todos los actores de la sociedad civil. Nosotros estamos invitando, señores de PDVSA, postulen nombres. Nuestras tarjetas están abiertas para eso. Señores de los gremios, los profesionales, señores de la academia, ¿cómo nos gustaría que varios rectores pudieran postular su nombre para ser diputados? Nos encantaría que varios miembros o gente vinculada a la empresa privada postule nombres. Nos encantaría que gente vinculada a los medios de comunicación
postule sus nombres. Nos encantaría que esta próxima Asamblea Nacional sea absolutamente plural, que tenga la participación de múltiples rostros, de múltiples maneras de pensar, porque el divorcio que existe entre la agenda política y la agenda ciudadana es muy grande. Y es muy grande porque los actores políticos secuestraron, valga la redundancia, la política nacional, y se olvidó que hay un país donde hay maestros, donde hay enfermeras, donde hay abogados, donde hay médicos, donde hay arquitectos, donde hay profesores universitarios, donde hay, bueno, cientos de profesionales y de gente con un oficio que debe estar representado en el seno de la Asamblea Nacional. Eso es en lo que creemos. En eso estamos trabajando. En el caso de COPEI, nosotros hicimos un llamado a nombres importantes. Algunos quisieron participar, otros no lo van a hacer por este juego maniqueo que si, ¿cuál COPEI? Bueno, COPEI es uno. COPEI es uno. COPEI es el de la tarjeta verde, el de la flecha. COPEI es el que postula sus candidatos. COPEI es el que preside al día de hoy Miguel Salazar, del cual es su secretario general Carlos Alvarado, del cual tiene una cantidad de hombres y mujeres vinculados desde hace mucho tiempo a la democracia cristiana. Mucho más es COPEI que un hombre o que un nombre. Nosotros, con mucha tristeza, tenemos que decir que el doctor Eduardo Fernández, un bastión de la democracia cristiana, haya decidido tener un nuevo partido que se llama Progreso, cual preside Mercedes Malavé, y me imagino también Pedro Pablo Fernández, cariñosamente llamado Perucho, quien es mi amigo desde hace muchísimos años, bueno, tomaran ese camino. Yo les deseo muchísima suerte, pero insisto, COPEI es un partido de tradición de 74 años de existencia, donde el sentimiento copeyano va a estar representado este 6 de diciembre y lo vamos a ver cuando se cuenten los votos que saque COPEI y los votos que saque Progreso. Ahí bueno, esa es parte de la dinámica. Sí, esa es parte de la dinámica política que se ha dado durante toda la vida. Los partidos evolucionan, cambian, se dividen. Eso es parte de esa dinámica política. Ahora, hay dos cosas, porque ya estamos por finalizar, Joel. Dos cositas. Una, por supuesto, leerte aquí de Carmen Aurora Segarra. Así se habla con claridad, se entiende muy bien. Qué bueno sería que profesionales como usted den una rueda de prensa y aclaren las cosas así. Tienes ahí esa opinión de Carmen Aurora. Ahora, fíjate, hay una cosa que es muy importante, Joel, y que no sé cómo están abordando ustedes, los partidos que han decidido participar en este proceso, ese factor. Y ese factor es el internacional. A estos sectores extremistas tienen una capacidad de lobby internacional realmente admirable. Y gracias a ese lobby internacional, bueno, hacen ver que en Venezuela hay una sola oposición y una sola forma de pensar en oposición, que es la que ellos manifiestan. ¿Cómo están ustedes o qué tienen ustedes previsto para abordar hacia afuera del país y decirle, bueno, mira, aquí hay otros factores de oposición que creen en los caminos democráticos, que creen en el diálogo, que creen en la negociación y en el voto? Lo hemos venido haciendo. Por supuesto que el lobby internacional financiado desde el exterior, algunos sectores de la oposición radical, es mucho mayor al que nosotros tenemos y nos cuesta bastante más hacerlo. Noviembre pasado
algunos miembros de la Mesa de Diálogo Nacional viajamos a Europa y tuvimos reuniones muy importantes en el Parlamento Europeo, en el Senado italiano, en el Vaticano, y avanzamos bastante. Debo señalar que acá mismo en Venezuela hemos sostenido varias reuniones con miembros del cuerpo diplomático, con varios miembros del cuerpo diplomático, con la Conferencia Episcopal Venezolana. Hemos ido haciendo reuniones con los distintos factores que generan opinión, porque como te digo, hay mucha gente que sigue engatillada, y las veces que hemos transmitido eso, yo me refiero a unas palabras que dice Miguel Salazar, que es el presidente de COPEI. Digo, la pelea es votando. Y han entendido, lo debo decir así, creo que, por ejemplo, de la comunidad internacional, la comunidad europea es la primera que se va a expresar de manera positiva en cuanto a la posibilidad de mandar observación internacional a el proceso electoral. Hemos manifestado también ante la ONU la necesidad que sus organismos electorales manden también representación para que puedan observar el proceso del 6 de diciembre próximo. Se está haciendo todo el esfuerzo para que la comunidad europea pueda emitir un informe, al igual que la comisionada de los derechos humanos. Hemos estado nosotros entonces redactando también informes para que escuchen el otro lado de la campana, porque si no se forma una visión parcial del asunto y efectivamente no son objetivos esos informes que presenten los organismos internacionales. Estamos haciéndolo, es un esfuerzo importante porque comprenderás que en este instante estamos en el tema de la búsqueda de alianzas, de la búsqueda de la elaboración y consignación de las distintas listas de postulaciones que comienzan el próximo lunes y concluirán el 19 de agosto. Así que estamos trabajando en ambas direcciones. Creo que hoy da otra señal, aparte de la que ya había dado el presidente Trump, cuando dijo que efectivamente el diputado Guaidó había venido perdiendo mucha fuerza. Hoy cambian a Abrams del cargo y lo mandan para Irán. Creo que la comunidad internacional está engatillada porque está entrampada en un discurso en el que se montaron y se dan cuenta casi 2 años después que fue un camino equivocado, que fue, un canto de sirenas lo que le habían planteado que existía en Venezuela, y ahora se dan cuenta, lo dijo ayer lo dijo el presidente Santos, que el problema de los venezolanos debe ser resuelto entre los venezolanos. Y me gustó también mucho la postura de Fede Cámaras hablando de la necesidad de resolver la crisis y no agudizar la crisis. Bueno, el trabajo ha venido dando resultados. Esta posición nuestra de no ir a los extremos y entender que es con el gobierno que hay que conversar para poder resolver los problemas es la dirección correcta. Y nosotros, si actuamos como lo debemos hacer, vamos a dar cumplimiento a la palabra del presidente Chávez en su momento, que dijo que esto duraría hasta el 2021. Si nosotros hacemos las cosas bien, en el 2022 tendremos un referéndum revocatorio y tendremos un nuevo gobierno. Así es. Bueno, Joel, te doy las gracias entonces por participar esta noche aquí en Conversación con Ríos Lugo, y están abiertas las puertas de este espacio para dirigentes como tú y para conocer, por supuesto, la versión, la forma, la visión que tienen ustedes de ver la política y el ejercicio de la oposición en Venezuela. Muchas gracias por tu participación.
Gracias a ti, hermano. Y la pelea es votando. Así es. Gracias. Bueno, amigos digitales, ha sido un placer una vez más poder llegar hasta ustedes a través de esta maravillosa red social como lo es Instagram. Y bueno, y tuvimos la oportunidad esta noche de escuchar a Joel Horta, quien es el director nacional del partido COPEI, abogado, analista político, y ya ustedes entonces pudieron escuchar su visión sobre el país y sobre el ejercicio que debe hacerse en la oposición. Amigos, nos volveremos a encontrar el lunes. Les repito que ahora vamos a estar nuevamente, como fue el inicio de este espacio, los días lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche en directo. A partir de la semana que viene, entonces lunes, miércoles y viernes nos vamos a encontrar a las 8 de la noche a través de Instagram. Muchas gracias, reciban mi cariño, mi abrazo virtual, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por seguirnos, por estar allí, por ser consecuentes con nosotros. Recuerden que este programa que tuvimos esta noche, esta conversación, la vamos a colgar en las diferentes redes sociales y los que no hayan podido disfrutar de esta conversación podrán hacerlo entonces en las diferentes redes sociales. Muy buenas, estén todos muy bien.